del tercer grado de educación secundaria. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Alumnas, muy buenas noches. Cuando hablo sobre Francia, se me viene a la mente al toque la Revolución Francesa. Cuando hablo de Francia, se me viene a la mente al toque la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Cuando hablo de Francia, se me viene al toque mi amigo Luis XVI. Cuando hablo de Francia, se me viene a la mente la monarquía absoluta. El Estado soy yo. Y cuando hablo de Francia, se me viene a la mente mi amigo Turgot y Necker. ¿Se acuerdan ustedes quién fue Turgot y quién fue Necker? Fueron los que quisieron salvar la crisis económica que reinaba en Francia. Pero tan solamente pusieron paliativos, tan solamente pusieron sedantes, porque en esencia no se solucionó la crisis económica. Se me viene a la mente mi amigo Napoleón Bonaparte y el directorio. Justamente vamos a hablar en esta tarde sobre el directorio. ¿Qué diablos fue el directorio? El directorio fue un organismo de carácter moderado y burgués. Fue un organismo de carácter moderado y burgués que formó parte del poder ejecutivo allá en Francia, que formó parte del poder ejecutivo, así como en el Perú ahora conocemos el Consejo de Ministros, que viene a ser un organismo en donde tienen la responsabilidad de hacer los trabajos de coordinación con el presidente de la República. En Francia entonces viene el directorio, que fue un organismo de carácter moderado. Moderado. No estoy diciendo liberal, no estoy diciendo de carácter liberal, democrático, sino moderado. Eso ya lo hemos visto el año pasado. Un sistema político moderado. ¿Se acuerdan? Burgués, ya sabemos nosotros en qué consiste esto. Es la clase social, pues la burguesía, los de la alta clase social, que iba enriqueciéndose en forma progresiva. Burgos, ciudad, estado, burgueses, clase social, burgueses, habitantes de esa ciudad, estado, y burguesía, clase social. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí o no? Farfán, ¿se acuerdan? ¿Sí? Claro, pues, que formó parte del Poder Ejecutivo. Con este organismo se fortaleció la política exterior y la economía en Francia. O sea, con el directorio se fortaleció las relaciones exteriores que tuvo Francia con los demás países de Europa occidental y se fortaleció la economía. Por mí, seguramente estuvo preocupado Napoleón Bonaparte, porque iba pues de menos a más el aspecto económico en Francia. Por otra parte, mi amigo Napoleón lideró un golpe de Estado. Lideró, encabezó, coordinó, jefaturó un golpe de Estado
y disolvió lo que estamos conversando justamente, el directorio. Dejó sin efecto el directorio y creó en su reemplazo el consulado. O sea, en reemplazo del directorio, crea Napoleón Bonaparte el consulado. Y el consulado fue él el cónsul, el jefe máximo. Vamos a ver más adelante. ¿Qué consecuencias tuvo la revolución en forma genérica? La revolución fue de carácter político. Crisis del antiguo régimen, eso fue una de las consecuencias de carácter político. Crisis del antiguo régimen. ¿Y cómo se llamó ese antiguo régimen? La monarquía absoluta, pues. El Estado soy yo, pues. Tenemos que darle todas las facilidades al pueblo, pero tenemos que gobernar sin el pueblo. Otro de carácter político, destrucción de la aristocracia y del clero. Destrucción de la aristocracia y del clero. Si la aristocracia fue la máxima clase social, hay que destruir, según Napoleón Bonaparte. Y el clero, de igual manera. En el aspecto económico, abolición de la servidumbre. La servidumbre ganó. Los derechos feudales. ¿Por qué tan solamente el feudalismo tenía derechos y el resto qué? Redistribución en la riqueza. Hay que proceder a hacer una redistribución de la riqueza en el país y en la propiedad de las tierras. Porque algunos con extensas propiedades en las tierras y algunos otros no. Esa es una injusticia. Y otro aspecto fue sociocultural. La revolución aplicó las ideas de la Ilustración. ¿Y cuáles fueron las ideas de la Ilustración? Ya lo hemos dicho. Y cuando hablo de la Ilustración, se me viene a la mente la edad moderna de la historia universal, donde aparecen los grandes inventos, donde aparecen los grandes, la pólvora, el papel, la imprenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue muy importante. ¿Sí? Es el campo científico. Los de la Ilustración manejaban el campo científico. Ellos orientaban, aconsejaban a los monarcas absolutos que no se puede gobernar así en forma tirana, sino tienen que gobernar ustedes a través de la razón, la cultura de la Ilustración. Hombres cultos, hombres inteligentes, hombres morales, hombres éticos, así como yo les decía, quienes salían, por ejemplo, los hombres morales, cultos, éticos, salían de la parte interior de la iglesia a paso lento y seguro, donde entonaban los himnos de carácter religioso hasta llegar al atrio de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando yo les hablaba, ¿qué entienden ustedes por atrio de la iglesia? ¿Cuál viene a ser el atrio de la iglesia? Y ahí empezaban pues sus discursos, sus himnos a cantar, a componer, etcétera, etcétera, etcétera. A eso es lo que se denomina el siglo de la Ilustración, que estaba conformado por hombres cultos, hombres morales, hombres inteligentes, políticos, filósofos,
intelectuales, psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. La Ilustración fue eso. Se expandió los principios de la libertad de culto y de expresión. Se expandió la libertad de culto y de expresión. Luego viene el consulado. Después del directorio lo tenemos el consulado. Estuvo integrado por sieyes. El consulado, el cónsul, estuvo integrado por sieyes, por ducos y por Napoleón Bonaparte, que fue el cónsul vitalicio. Bonaparte fue el cónsul vitalicio. Y sieyes y ducos fueron los consejeros de quién, del cónsul vitalicio, es decir, de Napoleón Bonaparte. Es así. Mi amigo Vizcarra, presidente de la República del Perú, tiene sus consejeros. Los ministros tienen sus consejeros. Son personas que orientan, que aconsejan, que le preparan el discurso inclusive. Esa es la función de los consejeros. Y aquí en Francia lo teníamos a sieyes y a ducos como consejeros. ¿De quién? De Napoleón Bonaparte. ¿Cuál fue la política interna de Napoleón Bonaparte durante el consulado? ¿Cuál fue la política interna de Napoleón Bonaparte interna cuando hablamos, fue dentro del país? ¿Cómo fue? ¿Cómo administró el país mi amigo Napoleón Bonaparte? Desde el punto de vista político. Aspectos. La pacificación política, el regreso de los exiliados. Dentro de la pacificación política, el regreso de los exiliados y gobernó con el apoyo de los moderados. ¿Cómo es eso? Durante la Revolución Francesa, los que manejaban el gobierno antes de la Revolución fueron sacados de su país, fueron expulsados de su país. Y cuando Napoleón Bonaparte se convierte en un cónsul, agarró y dijo, todos los que habían sido expulsados del país tienen que regresar al país, tienen que regresar a Francia. Por eso dice acá el regreso de los exiliados, para ganarse también, pues, claro, pues para ganarse eso del pueblo, pues, de la clase media. Gobernó con el apoyo de los moderados desde el punto de vista político. Los liberales, los conservadores y los moderados. ¿Se acuerdan ustedes? Desde el punto de vista político. Los liberales, los conservadores y los moderados. Entonces, aquí, con el apoyo de los moderados, gobernó desde el punto de vista político Napoleón. Aplicación de reformas sociales y económicas dentro de su administración. Aplicación de reformas sociales y económicas. Aquí está el aspecto social y el aspecto económico. Como por ejemplo, reorganización fiscal y administrativa. Reorganización fiscal y administrativa. Hay que reformar eso. Reforma, por ejemplo, del modelo centralista. El modelo centralista, ¿en qué consistió? En que tenemos que administrar todos los
los entes oficiales ya no van a estar en los departamentos, en las provincias, sino tienen que estar centralizados para poder trabajar, para poder desarrollar proyectos y sobre todo para hacer trabajos de supervisión y monitoreo. No podían estar descentralizados. Entonces, ¿qué hacen? Hay que centralizar. La administración pública lo tenemos que centralizar. Creación de bancos de Francia. Creación de bancos de Francia. Otro aspecto desde el punto de vista económico. Moneda, el franco germinal. La moneda que se creó durante el consulado de Bonaparte fue la moneda franco-germinal. Fomentó la educación en colegios llamados liceos. Fomentó la educación en los colegios que se denominaron liceos. Y hablando de liceos, yo he conocido en mi época de estudiante de secundaria, en el centro de Lima existía una institución educativa llamada liceos. Y con la reforma se empezó con esta cuestión de la aplicación de liceos también en el Perú, pero creo que duró un año nada más y después se olvidaron, ¿sí? Eso fue las principales funciones desde el punto de vista político, social y económico implementado por Napoleón Bonaparte durante el consulado. Normalización de las relaciones con la Iglesia durante el consulado. Se normalizó las relaciones con la Iglesia. Napoleón para eso tuvo que firmar un concordato con el Papa Pío VII. Y yo puedo preguntar a mis alumnos y a mis alumnas, ¿qué diablo entiendes tú por concordato? ¿Qué cosa viene a ser un concordato? Por el cual reconocía Napoleón Bonaparte, firmó un concordato con el Papa Pío VII, por el cual reconocía Napoleón el rol de la Iglesia en el Estado francés. El rol, las funciones que se le encomendaba a la Iglesia en Francia. Y él tenía que cumplir ese contenido del contrato. A eso es lo que se denominó el concordato con el Papa Pío VII. Caballero nomás. También contenía tolerancia religiosa, favoreciendo a judíos y protestantes. Tolerancia religiosa. Y los que fueron favorecidos con esta tolerancia religiosa fueron los judíos y los protestantes. ¿Cómo es eso, profe? Es decir, la religión judía y la religión protestante tenían la facultad de ingresar, ¿sí?, hacia Francia para predicar sus principios doctrinarios. Caballero, nomás, pues. Elaboración del Código Civil, como los derechos a la propiedad. Elaboración del Código Civil. ¿Qué cosa viene a ser un código? Viene a ser pues un conjunto de normas, principios, leyes, ¿sí? Pero el Código Civil, como los derechos a la propiedad. Los derechos a la propiedad. La libertad individual y la igualdad ante la ley.
todos somos iguales ante la ley. Y eso lo tenemos en nuestra Constitución también, sobre los derechos y los deberes. Los derechos vienen a ser conjunto de normas, conjunto de leyes, donde tenemos que poner en práctica. Y los deberes son obligaciones que tenemos que cumplir nosotros. Así como ustedes, estudiantes, tienen derechos y tienen deberes. ¿Derechos de qué? De recibir una educación de calidad. No mamarracho. Una educación de calidad. Y tienen deberes, obligaciones de estudiar, pues, de culturizarse, de estudiar los contenidos que se les está haciendo llegar y culturizarse. Un día agarro un periódico, el otro día agarro una revista, el otro día agarro un cuento, el otro día agarro el profesor nos ha hablado sobre la ilustración. Quiero ver quiénes son los grandes hombres ilustrados. Habrán pues filósofos, habrán pues políticos, habrán pues economistas, habrán pues etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Reglamentación del matrimonio civil y del divorcio. Reglamentación del matrimonio civil y el divorcio. Es decir, el matrimonio civil estaba reglamentado, estaba normado. Y alguien que no había entendimiento entre la pareja, después de haberse matrimoniado, tenía todo el derecho de divorciarse de acuerdo a las normas, a las leyes que fueron dadas durante el conclave. Por supuesto. Ahí está. En 1804, Napoleón se autoproclamó emperador. En 1804, Napoleón Bonaparte se proclamó emperador. Que eso seguramente lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Me han entendido? Ya ves qué fácil del consulado y qué fácil el directorio. Estamos hablando nosotros de esos dos momentos bastante, que les digo, importantes para Francia. ¿Por qué digo importantes? Porque todo el mundo, pues los políticos, los economistas, unos estuvieron a favor de la monarquía absoluta y otros estuvieron en contra y estuvieron a favor de la monarquía constitucional. Y los monarcas absolutos fueron poco a poco, en forma progresiva, aceptando los principios del siglo de la Ilustración. Y en algunos momentos su gobierno se caracterizaba porque una parte era de carácter absoluto y la otra parte de carácter constitucional. La otra parte era, pues, digamos, el tener que utilizar las recomendaciones de los ilustrados. De repente, de Montesquieu, de Juan Jacob Rousseau, de mi amigo Voltaire, fueron grandes políticos e hombres ilustrados. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacerles llegar dos preguntas para que vayan trabajando en forma progresiva. Primera pregunta. ¿Qué medidas políticas tomó la Convención y el Directorio durante la Revolución? ¿Qué medidas políticas, o sea, qué acciones políticas tomó la Convención y el Directorio durante la Revolución? Y cuando hablo de revolución se me viene a la mente rebelión.
Y cuando hablo de rebelión se me viene a la mente la figura de Tupac Amaru primero y Tupac Amaru segundo. Ya ve, como voy recordando cuando utilizo este término o este otro término, cómo se le viene a uno a la mente. Claro, o sea, todas esas cosas está almacenado en la conciencia, que viene a ser la vida mental, donde nos damos cuenta en forma clara, precisa y nítida de las acciones que realizamos. ¿Se acuerdan esto? Todas esas experiencias que pasa por el campo de la conciencia se va a el número 2, donde están depositados todas nuestras experiencias, pero están en constante movimiento, en constante dinamismo esas experiencias. Y en la puerta tenemos a el sensor, la censura, ¿se acuerdan? En donde deja pasar, deja salir al campo de la conciencia las acciones positivas, las acciones buenas, más no las acciones negativas. Y por último, hay una partecita arriba en donde nos invita a pensar sobre la prospección. Llegaré a la universidad, llegaré al instituto, llegaré a crear una fábrica, una pequeña empresa, a formar mi pequeña empresa, se pregunta. Eso lo vamos a conversar de repente en desarrollo personal. ¿Sí? Segunda pregunta. Identifica las acciones políticas, sociales y económicas tomadas por Napoleón Bonaparte. ¿Cuáles fueron esas acciones políticas, sociales y económicas tomadas por Napoleón Bonaparte? Eso lo van a desarrollar ustedes en forma progresiva, van a ir desarrollando y tienen su libro, ahí tienen, digamos, lo que estamos hablando, lo que estoy hablando, lo que estoy tratando. Así que no pueden decir, profe, no encuentro dónde me informo. Es un libro, ahí está bien claro. ¿Sí? Ahí nos quedamos. Gracias.